Estamos poniendo la mañana en camino y está con nosotros la directora de secundaria, la profesora Celsa Puente. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. ¿Cómo te va, profe? Buen día, bienvenida. Buen día, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por aceptarla. Tenemos arriba de la mesa, bueno, como suele ocurrir con estos temas vinculados a la educación, muchos asuntos que disparan, vectores que se disparan en diversas direcciones, ¿verdad? Incluso que le dejan a uno en condición de comunicador siempre con la sensación de tarea no bien cumplida del todo, porque es un absurdo, ya sé, es una quimera por definición, no se pueden abordar todos. Pero en todo caso, que en este contexto, a todo esto, que ya es complejo hablar de la educación en cualquier circunstancia, bueno, surgen otros que tienen que ver con el presupuesto, que tiene que ver con la rendición de cuentas, que tiene que ver con algunos datos conocidos a propósito de monitores que han de alguna manera compartido con el público, con la ciudadanía, algunos datos que viene bien conocer, los aún vigentes, recontra vigentes, porque son muy nuevos aún, datos que dio el Instituto Nacional de Evaluación Educativa a propósito de cómo estamos parados en ese sentido, y la convicción, o la sensación, la sensación de convicción de que la ciudadanía ve a los temas de la educación como de alto retraso, con grandes problemas, o por lo menos, también hay que decirlo, es un argumento manejado un día sí y otro también desde la perspectiva política, en particular con legítimo derecho, bueno fuera, ¿no? La oposición, que señala que ese es un problema que el gobierno de la izquierda no ha sabido abordar en forma eficiente, a pesar de la paradoja de destinar dinero como nunca antes la República había destinado los temas vinculados a la educación, ¿no? Bueno, ya ves, tenemos mucho para arrancar. Primera y principal, a propósito de este último dato, incluso citándote a vos misma, tener mucha disponibilidad económica no asegura mejores desempeños. Esto lo dijiste, lo recogió Diario El Observador, y tiene que ver con la discusión que se está procesando en la rendición de cuentas. Es una frase... Diga usted, ¿qué tipo de frase es? Bueno, lo que pasa que, a ver, ¿por qué dije eso? Primero porque, sinceramente, lo creo. Que es mejor tener plata que no tenerla, también lo creo. No es que esté negando que la condición de la disponibilidad económica no sea buena. Pero lo que yo quiero es borrar dramatismos o futuros tremendistas, porque vamos a tener un fondo acotado de dinero. A ver, ¿por qué digo esto? Primero porque el Uruguay tiene que entender que ha evolucionado significativamente en la asignación de fondos a la educación. No hace tantos años teníamos el 1,8, el 2 del PBI, y de un PBI mucho más bajo que el que tenemos hoy. Y hoy estamos rozando el 5% de un PBI bastante alto. Y para los que protestan y dicen, ay, el tiempo en el que se dedicó más plata y no se ven resultados, no es cierto. El tiempo en el que se dedicó más plata y se ha convocado a todos los uruguayos a las aulas, jóvenes y adultos. Tenemos los centros educativos con ofertas variadas de cursos para todas las edades y también para los adultos que han dejado sus ciclos educativos. Mirá, sin ir más lejos, Alejandro, te cuento. Fui el otro día a inaugurar el liceo de Colonia Miguelete. Colonia Miguelete es una pequeñísima localidad a unos 60 kilómetros de la ciudad de Colonia, tiene 1000 habitantes. Inauguramos un liceo precioso, y además de los jóvenes de Colonia Miguelete, que rondan los 160 chiquilines más o menos, tenemos un grupo de 40 adultos que no terminaron su ciclo básico y están yendo a clase allí. Entonces, ¿qué hemos hecho con los dineros que hemos tenido hasta ahora? Hemos abierto más centros. Entre el 2005 y este año tenemos 37 liceos creados nuevos, además de todas las sustituciones de edificios, las ampliaciones. Hemos abierto muchos planes distintos para dar respuesta a la diversidad de características de los uruguayos, tanto jóvenes como adultos. Venimos trabajando en hacer una apertura de oportunidades que van más allá de lo curricular.
Estamos indagando otras formas de dar clase. Tenemos dentro de esos fondos la creación de un plan Ceibal, que es innegable, que le ha cambiado la vida al Uruguay, no solo a la educación uruguaya. Es decir, protesto contra los que dicen que no se ve lo que hemos hecho, y protesto contra los que dicen que no se ve dónde está la plata. Lo que pasa es que a ver si hasta recorrer los centros. A ver si te sigo de cerca y si te sigo bien. Porque por un lado, según quién sea tu interlocutor, da la sensación que, bueno, gesto humano, en definitiva. Yo digo y pongo énfasis en determinadas cosas según quien sea mi interlocutor, ¿verdad? Algunos, si esa práctica se vuelve la única que uno es capaz de asumir en la vida, uno se vuelve un hipócrita, porque va cambiando de discurso según quien esté enfrente. En todo caso, sin llegar a esos límites, lo otro es la razonable convivencia que uno tiene cuando está con las personas. ¿Por qué digo esto? Porque a mí me da la sensación que entonces Celsa Puente, si ante el discurso vieron que son ustedes una manga de inútiles que tienen mucha plata y no supieron qué hacer con ella, dice Puente, no, para un Mira, poquito. acá está. Por esto, decir seguir. que no se ha hecho nada, claro, es equivocado. ¿Muy bien? Sí. Ahora, si son los sindicatos lo que dicen, en caso de no aprobarse lo que nosotros estamos reclamando, la situación de la enseñanza caerá en un caos del cual ya no podremos salir, ahí tú decís, cuidadito, porque no solo con plata es que se arregla la cosa. ¿Y por qué te digo esto también? Porque lo que yo planteé ahí, que el observador lo recogió casi textual, es que yo hablé de una readecuación de las metas. Y la hablé asociada a lo que es la vida natural de cualquier uruguayo, Alejandro. ¿Quién no ha tenido que readecuar su vida al sueldo que tiene? Y lo dije, incluso yo lo tomaron y me hizo gracia. Aún los uruguayos que han vivido más holgados han tenido que en algún momento de su vida acomodar su estilo de vida a los ingresos. Entonces, ¿qué va a ser secundaria si no tiene el presupuesto que solicitó? ¿Va a caer en una depresión y nada va a poder hacerse? No, va a readecuar sus metas. Y es cierto, sí, capaz que en lugar de poder hacer esta cantidad de cosas, vamos a tener que elegir y jerarquizar, porque todas nos vamos a poder. Es cierto, pero no dramaticemos, no entremos en tremendismos, dejemos de hacer circular estos discursos que siempre son tan negativos. Yo estoy en franco desacuerdo con una actitud muy uruguaya, que es la de criticarlo todo, quejarse de todo y no poder valorar los logros, porque me parece que tiene que haber un equilibrio entre la revisión y la, ¿cómo decirte?, valoración de los logros y la necesidad crítica, en el buen sentido del término, de mirar al futuro con ojos de posibilidades. Entonces no es ni tener una actitud biológicamente optimista pensando que el mundo es maravilloso, porque no lo es, pero reconocer que hay cosas buenas que se han hecho y que se vienen haciendo, y tener una actitud crítica que te permita mirar el futuro con ojos de posibilidad para seguir haciendo y para transformar lo que no está tan bien. Y desde esa perspectiva, en tu doble condición de mujer de la enseñanza, de docente, de profe, ¿no es cierto? De literatura, ¿verdad? Sí. Pero además, desde ya hace unas cuantas temporadas, mujer de la dirección de la educación y la enseñanza. Y por lo tanto, ahí te levanto el centro para que cabeces y afines bien el concepto. Mujer que en los temas vinculados a la educación y la enseñanza es mujer del gobierno de la misma. Entonces, mujer que se siente en líneas generales relativamente afín con lo que ha hecho el partido de gobierno en esta peripecia de 2 periodos y medio de ejecución de gobierno. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. En ese contexto parece ser muy claro algunos asuntos que en todo caso de la perspectiva histórica no deberían asombrar una vez que la izquierda llegó al gobierno. Primero, más presupuesto para educación, ¿verdad? Y eso ocurrió. Porque si toda la vida lo pidieron y lo exigieron, ya sea a través de los sindicatos o a través de la oposición política, una vez en el gobierno sería inadmisible que eso no ocurriese. Y eso ocurrió. Sí.
objetivamente ocurrió. Si es suficiente, si es adecuado, si puede o debe rendir más, como dicen ustedes, ¿no? Es otra discusión interesante, rica y que hay que abordar, pero ocurrió. Ahora bien, lo que también ha ocurrido es que en algunos planos de la educación en general y de la educación pública en particular, Uruguay, nuestro país, nuestra comunidad, sigue dando aparentemente, usted, profe, me corrige si estoy equivocado, malas señales. Una de ellas tiene que ver con que en educación media, la sensación, cuando no, la convicción, es que el sistema ya no solo abraza y recibe, ya no solo estimula y provoca, sino que definitivamente rechaza, expulsa, saca a muchachos de su sistema. Eso, ¿es así? ¿Qué tan grave es? ¿Y cómo se revierte? Porque si continuamos así, obviamente el partido lo perdemos. Bien, me encanta el tema y me parece que necesita algunas precisiones de arranque. En esa misma línea, ¿no?, de lo que es pararse ideológicamente frente a la cuestión educativa como la gran política pública a nivel social que una sociedad encara, nosotros abrimos una mirada universal. ¿Esto qué quiere decir? Que dejamos de pensar en una sociedad que se paraba como una máquina de clasificar, donde decía a todos estos les corresponde la educación media y van a acceder algún día a estudios terciarios, y a todos estos que son unos pobrecitos no. Y empezamos a pensar desde una lógica de esto es para todos, de hacer un buen reparto y de afinar la capacidad distributiva. Cuando secundaria se crea, Alejandro, hace 80 años, 80 y poquitos años, se crea como una formación previa a la universidad. Por lo tanto, iba a recibir solo a los más capacitados. Un mundo que era otro. Claro, para que lo entienda mi tío abuelo, no la continuación de la escuela, sino el escalón previo a la universidad. Excelente, así mismo es. Entonces, el ciudadano común hacía la escuela, nuestros abuelos hacían la escuela y punto, cuando tenían suerte y la podían hacer. Y un conjunto de privilegiados vivían la experiencia previa a la universidad y accedían a la universidad. Esto ha cambiado, por suerte, y es en parte el motivo de que nos estemos devanando los sesos. ¿Por qué digo esto? Esto ha cambiado porque hoy entendemos a la educación media como una educación clave para el desarrollo integral de toda la población. Y no estamos clasificando a quienes le corresponde y a quienes no. Estamos parados en el paradigma de los derechos. Estamos en un mundo donde además sabemos que cualquier persona para desarrollarse necesita 14 años de formación. Sabemos que el mundo de hoy te exige por lo menos 14 años de educación. Empezá a sumar inicial, primaria y secundaria completa, y en el Uruguay tenés los 14 años. La cuestión es ¿cómo hacer para que esto realmente sea así? Que no sea un mero enunciado, que esto sea realmente una oportunidad y un proceso que se abre a todos los uruguayos. Y ahí es donde está la lucha bien entendida. ¿Por qué? Yo dirijo una secundaria que todavía tiene resquicios de antaño, donde todavía algunos actores te dicen estos chiquilines no son para acá. Estos chiquilines no son. Cuando me hablas de actores, acá. ¿qué? Profesores, de pronto, compañeros, directores, todos a los que respeto y quiero mucho. No creas que con esto me estoy parando, no quiero que la audiencia crea que me paro desde el facilismo del ataque a mis colegas, porque no tiene nada que ver esto. Esto es trato de hacer un análisis de la realidad cultural, porque tampoco es que los que dicen esto son malos. Los que dicen esto tienen una concepción que está enraizada en la propia formación que tuvimos. Yo soy una veterana que me formé en un instituto de profesores donde realmente se consideraba que los chiquilines tenían que tener algunas condiciones para cursar la media. Y bueno, y hoy estamos abriendo las puertas a todos. Y dirán, bueno, ¿y qué hicieron para esto? Bueno, uruguayos hicimos muchas cosas. Armamos muchos planes de estudio alternativos. Desde el año 2009 tenemos el propio Plan 2009, que ahora recién estamos logrando que empiece a aparecer en los turnos diurnos de algunos liceos, y está dando muy buen resultado
para un conjunto de jóvenes, es un plan mucho más flexible, es un plan que trabaja desde una mirada más interdisciplinaria. Tenemos las propias aulas comunitarias que se crearon en el año 2007 para dar respuesta a los jóvenes que estaban más allá de los bordes de la frontera social, para esos que no llegaban nunca ni a matricularse en un liceo, o que si lo hacían no asistían, porque no encajaban nunca en la dinámica. Hoy estamos revisando el modelo de las aulas porque creemos que dio respuesta a aquel tiempo inicial de convocatoria a estos jóvenes, pero que hoy tiene que haber un plan distinto que los incorpore al liceo, porque tú sabes que el aula funciona en forma externa al liceo, y nosotros hoy dimos un paso más y creemos que todos los jóvenes tienen que estar en los centros educativos con recorridos diversos, pero también con tiempos y actividades compartidas para enriquecerse entre sí, para de alguna manera hacer del liceo un espacio social habitado y habitable para todos, que haga que se enriquezcan los jóvenes con diversos bagajes, se enriquezcan entre sí, para que haya un transitar horizontal. Pero hemos creado el Plan 2012, el Plan 2013, que es una creación de la ATD, la propuesta 2016, todos planes que dan respuesta a jóvenes con diversas características que no han podido cursar la educación media o lo han intentado y lo han abandonado, para dar respuesta desde este lugar. La educación media es para todos los jóvenes, es aún más allá de la juventud, para cualquier adulto uruguayo que no haya su tiempo cumplido con sus ciclos educativos, y nosotros los esperamos para que lo puedan hacer. Ahora, desde esa perspectiva, te lo dejo planteado para que lo desarrolles luego de la pausa. Entonces surgen algunos asuntos que se escuchan un día sí y otro también. Entonces, a ver si te sigo. Vos sostenés que en la educación media las dificultades que se viven, que se ven, que existen, tiene que ver con que ahora, desde la perspectiva histórica, por primera vez ha ingresado a ese universo sectores de la población que nunca antes tenían ni siquiera como plan ingresar a ese mundo. Ese es un elemento. Tengo más para agregar, pero no sé si espero la pausa. Luego de la pausa bueno, los agregás. Muy bien. Porque aún en ese contexto hay voces que dicen que la paradoja consistiría en que, a pesar del notorio aumento que hubo en el presupuesto, los resultados no solo ya no son buenos con relación al aumento del presupuesto, incluso paradójicamente son peores que lo que existían antes de. Igual un chiquito antes de la pausa, por las dudas de que alguien se vaya. Miren que venimos acumulando una mejora en la promoción del ciclo básico en los últimos 5 años. Y de eso no se habla y no hay titulares. Pero ahora, después de la pausa... Esto que le dijiste al Observador TV, de que venimos mejorando los resultados... Bueno, yo no se lo dije al Observador TV, pero quizás lo levantaron ellos. Nosotros venimos mejorando los resultados educativos, particularmente en el ciclo básico, y es clarísimo y comprobable. Es una mejora moderada, Alejandro, te lo quiero decir también, pero es una mejora que no es titular de ningún diario y que no logro entender por qué no lo es. Porque hay como una vocación de sembrar la sensación... Pero me decís que hoy la educación y la educación media está mejor que 2 años atrás, por ejemplo. Sí. Y lo hemos presentado, lo han presentado los técnicos, no lo hemos presentado las autoridades, los técnicos. El viernes nosotros presentamos nuestro monitor educativo. Pero a mí me gustaría hablarte de otras cosas que tienen más que ver con la forma organizacional del liceo, la didáctica de cada asignatura, el modo del vínculo con los jóvenes. Lo vemos luego de la pausa. Ahora, pero si de 100 que entran al liceo... De 100 que entran al liceo, ¿cuántos llegan a sexto, profe? No, llegan más. ¿Cuántos egresan a su tiempo? A su tiempo egresan un 48, un 49. Es cierto, pero nosotros no escondemos datos. Estamos trabajando para mejorarlos, pero tampoco es justo decir
que no ha habido ningún cambio o que no ha pasado nada, cuando venimos acumulando, repito, es una mejora moderada, pero si fuera al revés, si fueran contra, sería titular. Venimos acumulando más de un 6%. ¿Y eso es responsabilidad de que ustedes no comunican bien o que los medios están más predispuestos a la mala nueva? Yo no sé, capaz que la de los medios lo contestás vos y yo hago la autocrítica hacia la comunicación nuestra, pero yo quiero decirte... Me permito, entiendo la lógica del razonamiento, pero falla en cuanto a los actores, porque vos dirigís la educación y yo no dirijo a los medios. Pero podés tener incidencia entre tus colegas, Alejandro. Bueno, la semana pasada estuvo el sindicato, hoy está usted, por ejemplo. Muy bien. Estamos poniendo la mañana en camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con la directora de secundaria, la profesora Celsa Puente. Celsa Puente ha dicho, bueno, incluso se expresó en el último monitor que fue dado a conocer sobre finales de la semana pasada, que hay resultados más o menos auspiciosos, que son buenos. Digamos, entonces la lógica de que venimos de mal en peor ya no aplicaría. No aplica. Podríamos discutir si venimos lo suficientemente bien, si los cambios son suficientes. Que son tan rápidos como deseamos, ¿verdad? Podríamos discutir otras cosas. No es aceptable, por lo menos en lo que refiere al recorte del ciclo básico, que para nosotros era como una etapa crucial, decir que venimos desmejorando en absoluto. Venimos mejorando en forma acumulada los resultados. Ahora, ¿esto qué quiere decir? A ver, yo quiero que lo entienda mi tío abuelo. ¿Esto qué significa? ¿Que más muchachos van y menos muchachos abandonan? Sí, ahí digamos. está. ¿Quiere decir eso? Hemos hecho un estudio bastante interesante, que esto para la gente que nos escucha es clave, que es qué importante que es ir todos los días al liceo o a la escuela, porque hay una relación directa. Cuantas más inasistencias tiene el joven, más bajos son sus resultados. Es decir, que es muy importante, además de porque creas el hábito de ir cada día, de ir en hora, que todos sabemos que para la vida es clave. También hay una relación que es bastante obvia, pero que hay que decirla, que es cuanto más tiempos de contacto hay entre el adulto y el joven, mejores resultados educativos hay. Ahora, a mí me gustaría... Menos mal que lo dijiste porque estaba a punto de decirte, me parece que suena como novedad, ¿no? Es obvio, claro, pero sabes que es obvio, pero sin embargo, creo que hay que sacar como un clamor social para que todos, los papás, los abuelitos, los tíos, los vecinos, nos demos cuenta qué importante que es insistir y exigir en la comparecencia del joven a clase. Y creo que tendríamos que hacer esto, yo ya lo he planteado muchas veces, una red social, una red a nivel de la sociedad fuerte que permita generar al joven la conciencia y la obligación de concurrir a clase y no tener esta displicencia en la que yo veo que caen algunos adultos de bueno, él ya no quiere ir más. Comprendiendo que el liceo tiene que ser repensado como unidad educativa, y en esto estamos trabajando, pero también le quiero pedir cierta complicidad al público para que me entienda, porque hay cosas que no se decretan de golpe y de una vez y para siempre, sino que se construyen culturalmente. Que el liceo tiene que ser un lugar más hospitalario, está fuera de discusión, que tenemos que transitar hacia una organización distinta a esa rigidez de las asignaturas, donde parece que si a primera tenés geografía, no puede haber otra cosa que no sea geografía. Acá tienen que pasar otras cosas en general en la clase y en los centros educativos. Estamos dando paso ahora a un trabajo bastante interesante. Pero perdón, César, tú cuando dices esto, yo recuerdo que, no sé si exactamente eso, pero en esa dirección, bueno, yo no soy docente y ni siquiera, y mucho menos experto en temas educativos ni pedagógicos, pero yo recuerdo que cuando en esa dirección el profe Rama señalaba de que era un problema, de que de una maestra pasemos a 13 profesores, que fue lo que a mí me pasó, 13 materias en primero, no sé ahora en primero. Sí, sigue habiendo 13. Bien, de 1 a 13, que ese era un problema, que eso no era recomendado, que eso obviamente era que había que asumirlo más por áreas del conocimiento,
yo recuerdo que recibió 12.500 misiles. 12.500 misiles. Sí, ¿sabes una cosa, y ahora Alejandro? siento que tú me decís algo parecido. Bueno, yo te voy a decir que yo defiendo la interdisciplina. Yo lo que creo es que hubo un periodo en este país en el que se plantearon cosas muy interesantes como estas a las que tú referís, pero de un modo muy inadecuado. Porque hay cosas que no se decretan y se imponen, se construyen, porque también a los profes hay que formarlos, porque también hay que generar una cultura de conciencia, de que tu materia, yo soy profe de literatura, pero no puedo pensar que la literatura la voy a enseñar como un recorte de la realidad, cuando el chiquilín y yo estamos inmersos en una realidad de alta complejidad. Ahora, basta con que tome la decisión de meterme en la clase con el de historia o con el de matemática solamente porque nos tenemos simpatía, o vamos a tener que hacer un recorrido profesional previo para poder disponernos juntos, a ver en qué puntos la realidad se cruza de tal forma que se haga visible para que este joven entienda lo que yo tengo para aportarle desde la literatura o lo que el profe de historia tiene para aportarle desde su lugar. No sé si soy clara. Mi experiencia, y te lo digo porque sé que soy criticada a veces por esto de sacar las innovaciones como invitaciones, mi experiencia de haber estudiado la historia de la educación en general y la uruguaya en particular es que las buenas medidas que se imponen fracasan porque la modalidad de la imposición es rechazada. Y porque lo que hay que hacer es un cambio cultural que haga entenderle al profesor que para reenamorarse de su asignatura tiene que estar abrazado a las otras, porque la realidad es compleja, porque no sirve más aquel paradigma de los sectores compartimentados en asignaturas, porque en realidad, ¿por qué surgen las asignaturas, Alejandro? Porque en un punto la humanidad creyó que para entender la realidad lo mejor era desagregarla y armar como cajoncitos con historia, geografía, matemática, física, e ir enseñando los saberes como en cajoncitos de un armario. Y hoy sabemos que esto no es válido, que en realidad hay que poder ver el mundo e ir incorporando los saberes desde cada disciplina, pero integrados entre sí. Y para eso hay que formar distinto a los profesores, hay que ayudarnos a explorar estos nuevos espacios del saber. Yo protesto mucho cuando voy a los liceos, también te lo quiero decir, y sigo encontrándome a los chiquilines sentados. Yo uso la metáfora del cine. Están sentados como en el cine, ¿verdad? Todos ordenaditos, y adelante hay alguien que parece que es el dueño de la película. En verdad, hoy tenemos que armar clases donde los chiquilines estén mirándose entre sí y a partir de una pregunta de la realidad, de algo que les interese, que sea de su mundo circundante, que sea noticia del diario de hoy, ellos puedan ir explorando en un mundo donde además la información circula en cantidades industriales y más que la información lo que hay que tener es la capacidad de elegirla y de aplicarla y de escuchar al otro que tiene otra mirada y de aceptar que, bueno, yo tenía unas convicciones que a la luz de lo que el otro me dice, me cambian, ya no son las mismas que yo tenía. Aprender a ser juntos. Vos sabés que hoy hay una gran habilidad que se requiere para vivir, que es trabajar juntos, trabajar en equipo, trabajar con el otro, desarrollar más la escucha. Es algo que está faltando en el mundo y sin embargo es una habilidad muy requerida para todo lo que es la vida cotidiana. Entonces creo que los liceos deben ofrecer esas modalidades. Tenemos experiencias en el mundo, veíamos el otro día con algunos colegas inspectores en una junta que tuvimos, unos videos que nos trajo la pedagoga argentina Inés Aguerrondo, donde hay 60, 90 chiquilines en un mismo salón inmenso y hay 2 o 3 docentes circulando, mirando qué grado de desarrollo tiene cada una de las discusiones que en las diversas mesas se va formando. Y eso es lo que hace que al chiquilín le interese, que tenga sentido estar ahí, lo que va encontrando en ese transitar con los otros y en la búsqueda de información, lo que va descubriendo del mundo, lo que va tejiendo en cadena con los demás. Esto es un cambio didáctico fuerte,
Nosotros empezamos a trabajar en la invitación el año pasado a trabajar en duplas y tríos de docentes. Hoy tenemos más de 100 equipos en el país incursionando en esta línea. Quiero decirte que con resultados variados, también tengo que ser sincera porque es el segundo año que se pone en juego. Uno de tus colegas de búsqueda lo levantó, hizo una investigación interesante. Realmente... Fue Mosteiro el que lo hizo, se entrevistó con los equipos técnicos, fue a los liceos, conoció qué es lo que se está haciendo allí. Sin lugar a dudas, ese es un camino que debe ser recorrido desde la didáctica y tenemos que darle un sacudón y abandonar la dinámica del cine porque ya nadie es más dueño de la película. Ahora, vos dijiste antes de la pausa que había señales, que había datos de que algunos indicadores habían mejorado. ¿Cuáles? ¿En qué cosas, profe? Bueno, por ejemplo, ni que hablar que nosotros hoy tenemos una llegada cuasi universal de todos los jóvenes. Tú sabes que cuando los niños egresan de primaria se hace un seguimiento 1 a 1. Así que hay una pequeñísima porción de chiquilines que por situaciones verdaderamente graves y excepcionales no están hoy en algún dispositivo de educación media. Y por más que algunos me digan eso hace años, con esta rigurosidad con la que yo te lo estoy planteando, no. Segundo... ¿Pero qué me decís? Que la inmensa mayoría está en la UTU, en secundaria, porque ojo que cuando hablo de educación media, y esta es una precisión que quiero hacer, no estoy hablando solo de secundaria. Secundaria tiene la mayor responsabilidad en la oferta de media, pero no es la única. UTU también. ¿En qué porcentajes lo tenés? Ah, bueno, sí, UTU tiene muchísimos menos centros. Secundaria tiene 301 liceos y creo que UTU nos llega a 40 escuelas con ciclo básico, digamos, del mismo tipo que secundaria. UTU tiene cursos terciarios en el resto, ¿no? Pero acá necesito que me quede claro este dato. Podemos asegurar, este es un patrimonio que Uruguay ya lo tiene desarrollado hace mucho tiempo, que la universalización de la escuela primaria es casi perfecta, ¿no es cierto? Sí. En la educación primaria estamos hablando de... Demoró 100 años Uruguay en lograrlo, eso también, uruguayos sépanlo, porque lo que pasa es que algunos ya crecimos en una primaria universal y nos parece que fue toda la vida así, pero los sociólogos nos enseñan que duró 100 años de alguna manera el desarrollo del sistema primario y la, ¿cómo decirte?, seducción a que el público entienda que hacer primaria es clave. Bien, ahora, usando esa misma lógica, ¿cómo estamos parados con relación a la educación media en el entendido que incluye liceo y UTU? En este entendido estamos en una óptima condición hoy porque se ha desarrollado un sistema de seguimiento de cada uno de los niños que termina la escuela primaria, acompañándolos a realizar su inscripción en un dispositivo de media. Y los muy poquitos que no hemos logrado que lo hagan son por condiciones verdaderamente excepcionales, Alejandro, sobre las que se está trabajando con el MIDE. Pero dicen dice que termina sexto de escuela, ¿cuántos ingresan? Ah, prácticamente todos. Bien, prácticamente entonces, todos. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque ese arranque no parece ser el problemático, ¿no? No, es decir, claro, ahí es donde está la cuestión. Es, bueno, si logramos hacer un ingreso cuasi universal, ¿cómo vamos a hacer y qué estamos haciendo para que se mantengan dentro del sistema y puedan cursar, aún con recorridos diversos? Yo insisto, porque no hay un solo modo de cursar. ¿Sí sabés lo que tiene que haber, Alejandro? Que ya lo hay, y en eso también evolucionamos, un perfil de egreso. ¿Esto qué quiere decir? Que no importa qué recorrido vos hagas para hacer primero, segundo y tercero del ciclo básico, importa que al terminar tu tercer año, vos que hiciste 2006, yo que hice... Mi ciclo básico sería. Tu ciclo básico. Vos que hiciste el plan 2006, yo que hice el 2009, el otro que hizo el 2013. Tengamos las mismas habilidades, competencias, capacidades desarrolladas. ¿Se entiende? Sí. Eso es un perfil de egreso. Decir, bueno, al terminar tercero de liceo, un alumno sabe leer con fluidez y comprender el texto, producir un texto de tantas palabras, generar una inferencia de datos de tal y cual magnitud. ¿Se entiende? Sí. Bueno, esto nosotros ya lo tenemos trabajado, el perfil de egreso.
aunque no lo creas, hasta ahora no existía, lo empezamos a trabajar hace 1 año y un poquito de tiempo. Un ejercicio interesante, lo hicieron en principio un equipo, bajó a los centros, volvió a subir con el aporte de los docentes. Sacamos un documento que se llama Expectativas de Logro, que tiene que ver con, desde cada asignatura o campo del saber, qué esperamos de estos jóvenes, y por otro lado, a nivel de la ANEP, los perfiles de tramo, los perfiles de egreso del ciclo básico y los perfiles de egreso del bachillerato, que ya se está terminando en estos días. Yo quiero decirle a la gente que esto es un avance sustancial, porque es como decir, bueno, ¿estamos de acuerdo en qué tiene que haber generado un ser humano en este trayecto de su vida, realizando el dispositivo educativo que le correspondió, para poder tener éxito en el trayecto siguiente, pero sobre todo en el desempeño de la vida común? Bueno, perfecto. Entonces, en el desempeño de la vida común, si esto pasa a ser importante, hay algo que es necesario conocer, y es, de esos 100 que entraron, ¿cuántos, para ir hasta ese plano, llegan y cumplen, terminan tercero con ese perfil más o menos colectivo? ¿Cuántos son? Claro, al día de hoy el 75%. Al día de hoy. ¿Nos queda un 25%? Sí, nos queda, claro, pero eran muchos más y hemos mejorado. ¿Eran muchos más cuándo, Celsa? Y hace 5 años, en el acumulado de los últimos 5 años, hemos mejorado un poco más del 6%. Por ello te decía, es una mejora moderada, Alejandro, pero es una mejora. Pero, pará. Tú me estás diciendo que vivimos en un país donde ha aumentado en los últimos 5 años en un 6%. 6 y un poquito, 6,5, ponele. 6,5% el número de muchachos que terminan el ciclo básico. Sí. Eso es un dato de la realidad, del que hay documentación y evidencia empírica clara. Y que llegan al, ¿cuánto? 70 y cuánto me dijiste. Que están egresando, casi 75%. Tenemos un 25% sobre el que impactar. Estamos haciendo unas ofertas diferenciales para poder lograr esos mejores resultados, y estamos tratando de trabajar con dispositivos de acompañamiento, las tutorías, las horas que le damos a algunos colegas para que hagan un acompañamiento a las trayectorias educativas de los chiquilines más vulnerados, esos que no tienen un gran bagaje cultural del hogar y que hay que acompañarlos, recordando que están en un tiempo de la vida muy especial, que es la adolescencia, donde hay que apuntalar mucho a los jóvenes sin ahogarlos, Hay que mostrar mucho interés y ofrecerles cierta facilidad para superar los obstáculos, pero también hay que dejarlos ser. Yo imagino que, bueno, también habíamos acordado, incluso me remito ahora al informe del INED, que a propósito, líneas generales, ¿cómo lo adjetivas tú? Esto que se Bueno, el informe del INED, un mes y medio. Claro, quiero decirte que no tiene ninguna novedad. Ajá. Lo que hace el INED, porque está establecido así en la Ley de Educación, es cada 2 años armar el informe país, que es un excelente informe sistematizado de todos los datos que de la información se cuenta en el Uruguay. Algunos generados por el propio INED, la encuesta docentes, por ejemplo, y otros generados por, obviamente, cada uno de los subsistemas, ¿verdad?, centros de información. Pero con lo que el país cuenta. Ustedes, los hacedores en sus distintas áreas, la tuya un área que además es de dirección, de responsabilidad, ven como al INED, estoy jugando, como algo así como la policía interna, la que te... malditos estos, si no existieran. No, para nada. Primero te voy a decir, viste que nosotros presentamos el monitor y lo hacemos públicamente porque estamos muy en consonancia con que el uruguayo tiene que saber lo que pasa, ¿no? Todo el público tiene que saber lo que pasa, y nos tenemos que hacer cargo de lo que no está tan bien para transformarlo, pero también festejar lo que vamos mejorando, aunque sea moderadamente. Entonces, a mí el INED lo que me genera es tranquilidad, porque es un equipo técnico que lo que hace es trabajar la información para permitirme a mí, que estoy en la dirección, y a los colegas que me acompañan, al equipo que me acompaña, tomar las mejores decisiones. Porque las decisiones, Alejandro, no se pueden tomar
por las impresiones que tenemos. Hay que tomarlas Sí, claro, con datos consistentes de la realidad. Vos fíjate que es bastante interesante ver esto. Suponete, para que la gente me entienda qué quiero decir. Si vos le preguntás a cualquier ciudadano o incluso a cualquier profe, la creencia popular es que los chiquilines eligen quinto humanístico, que la mayor parte de los chiquilines elige quinto humanístico. ¿Está? Los datos nos dicen que hace 2 años que esa tendencia viene cambiando y la mayoría de los chiquilines elige quinto biológico. Entonces fíjate si será importante tener datos, porque hace 2 años que el comportamiento de los jóvenes viene cambiando y eso te está diciendo o sea algunas que cosas. quinto biológico y rumbean que hacia dónde, digamos. Y bueno, tenemos nosotros una hipótesis de que toda la parte de medicina tiene una apertura laboral fuerte, desde lo que va de archivos médicos hasta todo lo que es el desarrollo de la salud en general, ¿no? Esa es una hipótesis, no la tengo comprobada. Entiendo. Sí, pero nos parece a nosotros que Es una verdad. explicación podría venir por ahí, porque miramos lo que es la oferta de trabajo también y de desempeño futuro. Entonces, me parece que es importante tener datos, porque justamente te desmitifican algunas creencias. Esto, la educación va mal, perdone, hace 5 años que venimos acumulando mejora. Y esto no lo digo yo, porque es el subsistema que dirijo, lo dicen los datos de la realidad. Justamente, los datos, si bien el país se ha trazado e impuesto diferentes metas que van alineadas a mejorar los niveles de cobertura y egreso para los diferentes ciclos de educación obligatoria, aún se encuentra lejos de llegar a cumplir el mandato legal de universalizar 14 años de escolaridad, dice el INED. Sí, claro. Mientras no modifique el ritmo de avance para alcanzar dichas metas y no reduzca las fuertes y persistentes desigualdades, será difícil que logre hacerlo. Hasta ahora, los bajos desempeños que tiene aproximadamente la mitad de estudiantes de primaria y media, las bajas tasas de egreso de educación media superior, así como su distribución inequitativa de acuerdo al estatus socioeconómico de los alumnos, han sido aspectos que no han podido ser revertidos. Termina diciendo, en los últimos 20 años, los desempeños en materia de aprendizaje al finalizar la educación primaria y la importante inequidad en ellos se ha mantenido estable. Bueno, viste que ahí habla del ritmo de avance, ¿no? Y el ritmo de avance tiene que ver con esto que yo planteaba, es decir, avance hay a un ritmo lento, Claro. ¿verdad? Parece no estar en relación al subrayado ritmo de avance en el presupuesto. Y ahí es donde surge el reproche, ¿no? No, pero perdón, yo eso es un reproche que no lo acepto porque... ¿Qué pasa? Primero, la educación es un proceso y acá no es que yo te pongo plata y tenés el logro, no te compro una camisa, Alejandro, ¿entendés? Es un proceso. Segundo, creo que no se está mirando en qué condiciones estaba la educación. La educación antes del 2005, esto te lo digo, yo estoy en la educación desde el año 82 que egresé del Instituto de Profesores. En el 99 tomé la dirección de un liceo y estuve al frente de ese centro casi 14 años. Te puedo decir que no teníamos ni hojas. Te lo digo con propiedad porque lo viví. Entonces, estábamos en un lugar muy, muy descendido en relación a infraestructura, en relación a recursos reales, materiales, en relación a cualquier otro tipo de desarrollo que se quisiera imponer. Por eso yo también traje el tema del plan Ceibal, porque también en el presupuesto de la educación está incluido Ceibal, que yo creo que ha sido sustancial. Sí, alguno puede decir, bueno, pero con toda esa plata y todavía estamos con un 25% en secundaria, no sé qué pasa en la UTU, repito, en secundaria nos falta un 25% de gurises para que terminen a su tiempo el ciclo básico. Estamos de acuerdo, pero quiero que sea realmente sensato lo que se pone en la mesa, porque acá no valen las jugadas mentirosas. Acá se mejoraron. ¿Cuál sería un ejemplo de jugada mentirosa? Y no sé, decir que los salarios docentes siguen bajos, y es cierto, siguen bajos, mira que yo no es que diga lo contrario, pero estaban bajísimos, y te lo digo con propiedad desde la vivencia plena. Estaban bajísimos. ¿Subieron cuánto en este periodo? Un 70%. Pero a ver, Alejandro, un 70% de mejora, si vos estás en el subsuelo, te lleva al primer piso.
y la verdad es que deberíamos estar en el 8º. Lo que pasa es que estaba tan bajo, acá no había mantenimiento de edificios. Pero entonces hacen bien los profes en reclamar más salario. Que yo estoy de acuerdo, los profes hacen bien en reclamar más salario. Ojalá que no sea solo más salario, ¿no? Ojalá que no sea solamente salario, pero que los profes deberían ganar más y que nosotros como país deberíamos hacerle una oferta a los jóvenes que fuera más tentadora para alentar la elección de la carrera docente, pero que no te queden dudas. Yo soy la primera que digo que hay que seguir transitando esa línea y que es mezquino decir que como se aumentó tanto el presupuesto, que dónde están los resultados, que para qué les vamos a subir los sueldos o para qué vamos a seguir invirtiendo. Alejandro, entre el 2005 y el 2017 al día de hoy, secundaria creó 37 liceos nuevos, no edificios, liceos nuevos, creaciones de centros que no existían en lugares del país donde no había oferta de educación media. Vamos a una brevísima pausa y me quedan 2-3 minutos para conversar contigo sobre un asunto que tiene que ver con lo que se ha expresado una y mil veces y el famoso asunto de la inequidad, ¿verdad? Sí. Es obvio que en la carrera de la vida algunos empiezan en un punto y muchos otros empiezan mucho más atrás. Frente a esta actitud, frente a este hecho objetivo, que tiene que ver en que a veces en cosas tan extrañas como en qué parte del mundo naciste, Sí, en qué claro. parte de la ciudad naciste, Totalmente. ¿verdad? Hay como, si querés, dos grandes posturas ideológicas, filosóficas. Una es, los que arrancan mejor es porque han tenido un mérito per se, que si no fue de ellos, es un mérito acumulado, que tiene que ver con, bueno, mayor espíritu de sacrificio de sus papás, más talento, en algún momento se manejó la posibilidad de razas superiores, etcétera. Hay otra lectura y es, los que están detrás tenemos que hacer un esfuerzo todos para que por lo menos arranquemos lo más posible de la misma línea, ¿no? Absolutamente. Para que quede claro el público. Yo estoy encolumnado en esta segunda, ¿verdad? No creo que porque mi hijo, Juan, que tiene todas las comodidades, que va a una escuela muy linda, que tiene muy buena cobertura de salud, que se viste con ropa muy linda, que tiene incluso más ropa de la que él objetivamente necesitaría, ¿verdad? Yo no creo que le pase eso porque mi hijo es mejor que el hijo del que vive de Avenida Italia al Norte, que es donde nací yo, ¿verdad? No creo. Creo simplemente que está en condiciones más favorables. ¿Qué tengo que hacer? Que al otro le vaya un poco mejor. Exactamente. ¿Verdad? Muy de acuerdo. En ese contexto, aún así, algunos rezagos, algunas diferencias, algunas inequidades parecen estar muy aún consolidadas. Sí. Desde la perspectiva de la educación, ¿qué van a hacer ustedes para que el que nació allá tenga mejores chances Sí, del que muy nació bien, acá? Muy bien. No en contra de, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, luego de la acuerdo. pausa le dedicamos 5 minutos a ese Perfecto. tema. Estamos poniendo la mañana en camino. Ya volvemos con La Mañana en Camino. Estamos poniendo la mañana en camino, último tramo por hoy de la charla con Celsa Puente, la directora de secundaria. A propósito de lo que habíamos dejado planteado, sí. Celsa, y a modo de cierre, por el día de hoy, claro está. Bueno, ¿de qué modo entiende Sí. la educación pública y su dirección en particular que está haciendo algo para pegarle al hígado al principal problema de los que tenemos cierta concepción democrática, de que es la educación la que justamente empieza a igualar las posibilidades de los individuos, ¿verdad? Bueno, lo primero que quiero decirte es que creo que ese es el gran tema, Alejandro. Si me decís cuál es el tema que más te aqueja, es ese. Por esto que vos venís fundamentando desde el cierre del bloque anterior. Repartir la igualdad de oportunidades y ver cómo la educación es un factor de cambio social. Y que si vos te tocó nacer en una familia que no elegiste, porque vos y yo ni nadie eligió la familia en la que nació, poder decir, bueno, esta familia no tiene buenas condiciones, no, culturalmente, económicamente, ¿verdad?, socialmente, pero sí hay un mecanismo que logramos desarrollar en el Uruguay que a vos te permite salir de esa situación, revisar tu propia historia y salir adelante.
¿Qué estamos haciendo desde la educación? Bueno, estamos tratando de abrir espacios de acompañamiento y en algunos casos de extensión del tiempo pedagógico, sobre todo para abrir una oferta de exploración de otros saberes a estos chiquilines que no pueden pagarse ni la clase de lengua, ni el deporte, ni el, bueno, ya sabés, ni el ballet, ¿verdad? Que son actividades adicionales de carácter formativo. A veces no somos muy conscientes de cuánto se desarrolla cognitivamente en la ejecución de un instrumento musical, por ejemplo. Y hay un desarrollo cognitivo que es excelente, aunque no vayas a ser concertista de piano o de guitarra, ¿verdad? Pero te activa algunas cuestiones cerebrales que hace que en el futuro vos tengas una disponibilidad de aprendizaje y de resolución de aspectos de tu vida que lo lograste a través del aprendizaje de la ejecución de un instrumento. Entonces, para que a la gente le quede claro en el poco tiempo que tenemos, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo tutorías, estamos haciendo, abriendo espacios de acompañamiento específicos, armando equipos educativos en los centros que de alguna manera registren a estos jóvenes más vulnerados para abrir acompañamientos especiales. Abrimos un conjunto de horas que se llaman horas de acompañamiento a las trayectorias educativas, que hace que los profesores que las tienen tengan disponibilidad temporal para vislumbrar estos chiquilines, identificarlos, buscar soluciones a los obstáculos que tienen, allanarles el camino y ayudarlos a descubrir el potencial que tienen para que confíen en sí mismos y puedan seguir estudiando. Creemos que la línea de desarrollo de la extensión del tiempo pedagógico también es una línea clave. Yo quiero decirte, Alejandro, que en los liceos donde hemos logrado desarrollar instancias de talleres complementarias a las curriculares, los resultados han subido mucho. En algunos de ellos, muchísimo. Hemos tenido liceos que han superado el 90% de promoción en lugares difíciles. Por ejemplo, la Barra de Maldonado, que uno dice la Barra y la asocia con el verano y el jet set, pero que en el año el poblador permanente del lugar es en general el procedente de una familia de bajos recursos y con un caudal cultural limitado. Tenemos otro ejemplo que es Rivera 6, un liceo que se ha destacado fuertemente por tener una oferta súper interesante complementaria a la curricular y también ha superado el 90%, creo que andan en 93 Rivera de promoción. Fíjate lo que te digo, es hablar de que casi todo el mundo ha logrado buenos resultados. ¿Hasta qué año? Hasta tercero, en ciclo básico. Las Piedras 5 es otro liceo que también tiene estas características, es decir, que hay algo allí en la extensión del tiempo pedagógico cuando está potenciada por un equipo directivo que entiende cómo abrir oportunidades para estos gurises, que da buenos resultados, que hace que los chiquilines prosperen, que permite trabajar con la autoestima. Mirá, vos sos muy bueno para esto, no sos tan bueno para esto otro, pero para esto sí. Y si insistís en esto, vas a ir logrando de a poco mejorar en otras habilidades. Todos tenemos un buen potencial, solo que a veces no lo logramos descubrir. Y a veces en este tiempo de la adolescencia y con los jóvenes más vulnerados, es necesario que haya un adulto al lado que le haga darse cuenta de lo que es portador. Para terminar, de cara a la rendición de cuentas que ya está en el ámbito parlamentario, a la dirección de la enseñanza, al CODICEN, ¿le queda algo por hacer o ya no? Creo que no, que ya se elevaron todos los documentos. Creo que en realidad sabes que yo no participo directamente porque esto sí es un espacio específico del CODICEN de la ANEP. Bien, pero ahora es una discusión que se está procesando en el Parlamento. En el Parlamento, y bueno, confiamos que nuestros legisladores van a hacer lo mejor posible para dotar a la educación de buenos recursos, repitiendo la consigna con la que empezamos esta charla, Alejandro, que no es lo único, es beneficioso, pero no es lo único tener recursos. Quiero decirle a los uruguayos que yo no acepto la mirada tremendista de que todo va a ser horrible porque si no tenemos todos los recursos. Bueno, si no tenemos todos los recursos, vamos a hacer una readecuación de las metas, vamos a hacer una adaptación de la planificación
para que no se cercene lo fundamental, que es que todos los jóvenes lleguen al liceo y tengan una oferta que les permita desarrollarse. Bueno, Celsa Puente, directora de secundaria, gracias por el tiempo, profe, y la seguimos más temprano que tarde, ¿sí? Encantadísima. Estamos poniendo La Mañana en Camino. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com